En el corazón de San José, California, se encuentra una mansión que desafía toda lógica y razón. La Casa Winchester, con 24.000 pies cuadrados, es una encrucijada de escaleras que no lleva a ninguna parte, puertas que se abren a abismos y pasillos que se retuercen como un laberinto sin fin. Construida por Sarah Winchester, la viuda heredera de la fortuna del famoso fabricante de armas William Winchester, la mansión es el resultado de una obsesión a la que dedicó su vida. Pero ¿qué llevó a esta mujer a construir una obra tan caótica? ¿Y qué misterios oculta esta enigmática creación? Si te gustan las historias y el misterio, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte. Durante 38 años, Sarah transformó una casa de campo de 8 habitaciones en un edificio de 24.000 pies cuadrados, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 160 habitaciones, 47 escaleras, 17 chimeneas, 13 baños y 6 cocinas. Tras heredar una fortuna de $20 millones, Sarah invirtió $5 millones en la construcción de la mansión en 1923, lo que equivale a $71 millones en la actualidad. No había un plan maestro ni un arquitecto. Los cambios se hacían por capricho y a veces se construían secciones enteras solo para ser demolidas nuevamente. La construcción continuó constantemente entre 1890 y 1900. Cuanto más grande se hacía la casa, más gente hablaba. ¿Quién era esta viuda misteriosa adinerada? ¿Por qué pasaba todo su tiempo construyendo una mansión enorme en el medio de la depresión económica? No tenía hijos. La única otra persona que vivía en la casa era su sobrina. Nacida en 1839, Winchester creció en New Haven, Connecticut, la hija de un carpintero exitoso que le permitió estudiar distintas lenguas extranjeras, música, matemáticas y ciencias. Su inteligencia y belleza le dieron la opción de los solteros elegibles en la ciudad, y el 30 de septiembre de 1862 se casó con William Winchester. En ese momento, él estaba preparado para hacerse cargo de la fábrica textil de su padre. Sin embargo, William tenía planes más grandiosos. En 1866 fundó una compañía fabricante de armas que llevaría su nombre, Winchester. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. En junio de ese año, Sarah dio a luz a su primer hijo, una niña llamada Anne, pero algo andaba mal. Así que 6 semanas después, sufrieron la terrible pérdida de su hija. La pareja estaba devastada, por lo que William encontró en su negocio una distracción. Entre 1873 y 1916, la compañía vendió más de 700.000 rifles Winchester, otorgándole a William gran éxito y renombre a su compañía. Sin embargo, la tragedia vuelve a golpear la vida de Sarah con el fallecimiento de su esposo en 1881, dejando a Sarah con el 50% de las acciones de la creciente compañía. Habiendo perdido primero a su bebé y luego a su esposo, la viuda heredera de Winchester dejó todo lo que conocía de la sociedad de la costa este para aventurarse por su cuenta en San José, California, entonces una zona muy rural. Bajo la influencia de lo que muchos consideraban locura y que la mayoría ahora entendería como un dolor abrumador, Sarah Winchester construyó una vida reclusa para sí misma que se centraba casi enteramente en un proyecto de construcción. Durante los 38 años que vivió allí, la construcción y renovación nunca se detuvieron. El San Francisco Chronicle afirmó que el sonido del martillo nunca se apaga, porque Winchester creía que el fin de la construcción traería el fin a su vida. Pero la mayoría de la gente creía que la heredera estaba tratando de apaciguar a los espíritus de las víctimas vengativas de los rifles Winchester. Dicen que visitó a una medium antes de dejar Connecticut. La mujer le dijo que la familia Winchester tenía sangre en sus manos
y que sufriría del mismo destino que su esposo e hija. «Ve al oeste», le dijo la médium. «Construye continuamente una casa para mantener a raya a los espíritus». Se sabe que Winchester realizaba sesiones espiritistas en la mansión tarde por la noche, emergiendo a menudo con nuevos planes a la mañana siguiente. Se estaba comunicando con los fantasmas enojados, permitiéndoles guiarla, o estaba contactando a su esposo e hija. Se sabía que Sarah era una persona supersticiosa, y el espiritismo estaba de moda entonces, utilizado para sobrellevar la inmensa tristeza causada por enfermedades y la guerra. Sarah Winchester falleció el 5 de septiembre de 1922, a la edad de 83 años. Cuando la noticia se supo, toda la construcción de la casa cesó. El proyecto que estuvo en marcha durante décadas había llegado a su fin. La casa fue subastada al mejor postor, un antiguo diseñador de montañas rusas llamado John H. Brown. Él y su esposa Mame abrieron la mansión para visitas apenas 5 meses después del fallecimiento de Sarah. Había sido un lugar tan misterioso por tanto tiempo que el público estaba ansioso por descubrir los secretos que ocultaba. Sin embargo, las visitas trajeron consigo más preguntas que respuestas. Había escaleras que no llevaban a ningún lado, puertas que se abrían a caídas aterradoras, habitaciones sin suelos y un tema recurrente: 13 ganchos, 13 desagües, 13 ventanas en el baño número 13. ¿Qué significaba esto? Cada pasillo retorcido y rincón oscuro presenta una nueva característica extraña. Debido a sus múltiples laberintos, es muy fácil perderse. De hecho, los guías te advierten que nunca te separes del grupo cuando vayas a visitarla, porque podrías perderte. La leyenda de la mansión embrujada se volvió aún más popular cuando Harry Houdini se detuvo allí en una gira nacional. Él quería desacreditar el espiritismo. Después de todo, él era un experto ilusionista y podría identificar fácilmente un truco de luz o un juego de manos. Él quería demostrar que los médiums no eran más que estafadores, engañando a mujeres en duelo para sacarles dinero. Pero después de visitar la sala de sesiones espiritistas a medianoche en la casa, Houdini admitió que incluso él no podía explicar las rarezas. La llamó una casa llena de misterios. Las luces parpadean. Los visitantes y guías turísticos han sentido la sensación de ser alados de su ropa y han escuchado pasos donde no hay nadie caminando. Muchos visitantes aseguran ver una sombra mirando a través de una de las muchas ventanas de la mansión, de manera fugaz. Un parpadeo y se ha ido. En 2016, el equipo de preservación descubrió una nueva habitación. Había sido sellada después de un terremoto en 1906 que destruyó una parte de la casa y atrapó a Sarah en el proceso. La habitación estaba llena de muebles victorianos perfectamente conservados, ropa, pinturas y una muñeca muy espeluznante. ¿Quién sabe qué otros pasajes secretos están ocultos en las paredes de esta mansión similar a un laberinto? Sin duda, un lugar lleno de misterio y una historia fascinante cuyos secretos permanecen como un enigma que su dueña se llevó consigo. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.